La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Hoy iniciamos una nueva serie, Contracorriente. ¿Tienen alguna idea más o menos como de qué trata? ¿Hacer pasteles? ¿Vender hallacas? Más o menos como de qué. ¿Quién tiene una idea? Contracultura, ¿qué más? Ok, muy bien. Aprenda, muchacho, ¿qué pasa? ¿Quién más tiene otra idea? Gracias. No me griten. Bueno, la serie que iniciamos hoy nos va a permitir conocer diferentes corrientes de pensamiento que hoy son vigentes para nuestro siglo, para nuestras generaciones. Nos va a permitir entender qué son, por qué estamos influenciados por ellas incluso. El hecho que usted, voy a hablar por ejemplo en el caso de las mujeres, el hecho que usted no use una pañoleta verde no quiere decir que el feminismo no le afecta a su día a día, como ideología, como modelo de pensamiento. A veces creemos que no, pero muchas decisiones de las que usted toma en el día a día o muchos de los pensamientos que usted tiene en su mente están influenciados por corrientes ideológicas. Y nuestra serie nos va a permitir conocer cuáles son esas principales corrientes que nos influyen, que nos afectan, que nos tienen incluso muchas veces cautivos en las decisiones que tomamos. Y vamos también a aprender herramientas, a cómo identificarlas, a saber cómo operan para poder defender nuestra fe y asumir una posición activa sobre esas influencias ideológicas. Porque a veces como no las conocemos, es fácil normalizarlas, ¿verdad? Lo que no conocemos se nos hace más fácil normalizar. Lo que ignoramos se nos hace más fácil recibirlo, aceptarlo, darlo por sentado. ¿Ya? Es como las personas que dicen, no, a mí no me hables de política, pero es que yo de política no sé nada. Pero por no saber nada en tu día a día, das cosas por sentado. Y crees que así es como funcionan. O crees que así es como deben funcionar. Por eso es importante saber a qué nos enfrentamos en el día a día y cuáles son esas corrientes que capturan nuestro pensamiento. Amén. La base bíblica sobre esta serie, sobre lo que vamos a hablar a partir de este sábado, está en Primera de Juan 2:14. Pero antes de iniciar, quiero que cierre sus ojos. Quiero que se tome un segundo, nada más. No le voy a pedir mucho tiempo con los ojos cerrados, solamente un segundo. Hágalo de una manera genuina. Si usted vino obligado, no importa, hágalo. Si vino porque alguien le dijo, mira, no hay nada que hacer este sábado, vente para acá y la pasamos chévere, no importa, hágalo. Cierre sus ojos ahí un momentico. Y permítame orar. Padre que estás en los cielos, Señor. Tú que habitas todos los lugares de este mundo, Señor. Tú que eres grande, Señor, que tus pies reposan sobre toda la tierra, Dios. Tú que habitas la infinidad del universo, Señor. Clamamos a ti, Dios. Tú que has creado todo lo que existe, Señor. Anhelamos que estés en este lugar con nosotros. Anhelamos que ordenes nuestros pensamientos. Anhelamos que te reveles a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Ok. El tema que hoy vamos a hablar es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho. Voy a tratar de ser lo más, ¿cómo sería? Lo más pragmático, lo más práctico para que usted pueda entenderlo. Porque a veces estos temas sobre ideologías y sobre estas cosas
suelen parecer un poco aburridas porque se nos hace como difícil entender de forma práctica qué son o eso en qué me afecta. Y déjeme decirle que nosotros estamos en un mundo siendo cristianos y el estar en este mundo nos hace vulnerables a la cultura de este mundo. Jesús en sus oraciones le decía al Padre, no te pido, amén, no te pido que te lo lleves de este mundo. ¿Por qué? Porque ya él había vencido al mundo. Entonces hay un propósito de parte de Jesucristo para con sus discípulos, para con los que estamos hoy aquí, de permanecer en este mundo hasta que Cristo venga. Amén. Hay un interés de parte de Cristo que nosotros enfrentemos estas situaciones hasta que Él venga. Por eso es importante entender a qué nos enfrentamos. Para los que no saben, y para los que saben también, yo como profesión soy sociólogo y por eso cuando me enteré de esta serie yo dije, esta es mi salsa. Por fin algo que puedo predicar de una manera apasionada, ¿verdad? Porque es un tema que me apasiona. Y yo por mucho tiempo luché cuando estudié esto en cómo yo le podía servir al Señor desde mi profesión. Todo el mundo me decía que eso era el diablo, que yo estaba loco, que me iba a volver ateo, que no sé qué, que no sé cómo. Mejor dicho, ¿qué no me dijeron? Y cuando se aparece esta serie, yo sentí como Dios me dijo, este es el momento. Así que si usted de pronto está atravesando esa duda de que qué hago con lo que Dios ha puesto en mis manos, déjeme decirle que Dios tiene planes con eso. Dios tiene planes con lo que estás estudiando. Dios tiene planes con el oficio que hoy tienes. De pronto no es el trabajo que te gusta. De pronto no estás ganando lo que quieres ganar. Pero Dios hasta con eso tiene planes para ti. Amén. Ok, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Leo para ustedes, versículo 14. Dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esta recomendación, este consejo que le hace Juan a la iglesia primitiva tiene una razón. El contexto histórico de todo el capítulo 2 consiste en una preocupación que tenía el apóstol Juan. La iglesia primitiva, la primera iglesia, después que Jesucristo se va y quedan los apóstoles echando la obra hacia adelante, empiezan a enfrentar un problema ideológico. Y es que se estaba levantando una corriente de pensamiento que se llama gnosticismo. Y el gnosticismo empezó a influenciar a los primeros cristianos. Los ponía a temblar porque empezaban a presentar esta ideología o esta corriente de pensamiento como algo similar al cristianismo. Y cuando el apóstol Juan se da cuenta, dice, uy, aquí está pasando algo grave. Y es que los cristianos, los primeros cristianos de la época, del siglo I, con el apóstol Juan, estaban siendo seducidos por una nueva corriente de pensamiento, por una nueva espiritualidad. Entonces el apóstol Pablo enfrenta el gnosticismo y la principal preocupación era de que se estaban mezclando las creencias cristianas, los principios cristianos con el gnosticismo. Entonces ya los creyentes no sabían qué es lo que era bíblico y qué no es lo que era bíblico, porque eran postulados tan similares en muchas cosas que pareciera que fuera lo mismo. Pareciera que fuera la misma espiritualidad. Como para contarles así, resumidamente, dos de las principales cosas que planteaba el gnosticismo tenían que ver
con la creación y con la salvación. Ellos decían que todo lo que estaba en el mundo, todo lo material era pagano. No había provecho en eso. Era malo. Nadie tenía por qué aferrarse a esas cosas. Que lo bueno era lo que no era material, ¿sí? Lo del alma. Y en esas cosas pareciera que tuviera sentido dentro del cristianismo. Pero el principio bíblico dice que Dios creó todas las cosas. Amén. Que en la creación estaba Dios. Buena o mala, ahí estaba Dios. Ahí era el choque entre lo que planteaba el gnosticismo y lo que planteaba el cristianismo. Otra segunda cosa con la que batalló Juan era que los gnósticos negaban la salvación a través del sacrificio de Cristo. Ellos planteaban de que era imposible que un cuerpo humano material pudiera ser convalidado como un sacrificio santo para un Dios. O sea, no, ningún ser humano puede ser tan puro como para salvar a otro ser humano. Porque lo que existe en nuestro cuerpo para los gnósticos no era provechoso. Eso era algo mundano, ¿verdad? Y el apóstol Juan se enfrenta ante esas posturas y empieza a decir varias cosas importantes que usted empieza a mirar a lo largo de ese capítulo. Y él menciona varias cosas como permanezcan en la fe. Menciona cosas como vuelvan a los principios, vuelvan a lo fundamental. Incluso hace menciones a falsos maestros y al mismo anticristo. Ante estas corrientes dice, cuidado que los van a confundir. Cuidado con escuchar. Vuelvan a lo fundamental. Ya ustedes conocen la verdad. Esta carta no era para los nuevitos en el Señor, para esa iglesia. Era para los creyentes que estaban siendo seducidos por eso. Y en el versículo 14, específicamente, está hablando a los jóvenes y a los padres cristianos. Y a los jóvenes le dice, hey, pilas que ustedes son fuertes. Y en ustedes está la palabra de Dios. En ustedes permanece la palabra. Ustedes no son ningunos neófitos. Ya ustedes tienen la verdad anclada a ustedes. Amén. Bueno, ese es el contexto histórico de lo que está pasando en esta historia, en este consejo que da Juan. Era el gnosticismo versus el cristianismo. Juan preocupado porque los cristianos se estaban volteando. Estaban siendo confundidos. Y para introducirnos ya en el tema, quiero que me ayuden a proyectar. Yo traje una encuesta. Déjenmelo ahí. No me lo vayan a quitar porque quiero que entiendan. Esto es lo que hace un sociólogo, por si no sabían para qué servía la sociología. Bueno, entonces, el estudio tuvo una curiosidad. Porque podríamos pensar de que lo más lógico o lo más adecuado podría ser la respuesta de color verde, ¿verdad? Que es sentirme realizado con la vida que tengo y conmigo mismo. Y escuchen estos resultados importantes. El 50% de los baby boomers dijeron que su símbolo de éxito era comprar una casa. Para ellos eso era, lo conseguí todo, para eso he trabajado. La generación X, un 49% de esa generación coincidió de que su mayor éxito también era comprar una casa. Los millennials con un 44% dijeron sí, también es importante comprar una casa y para mí eso es el éxito. Y la generación Z con un 44%, con un 40%, dijeron que sí, que también para ellos era importante y era señal de éxito comprar una casa. Pero si se dan cuenta,
la cifra va disminuyendo. La generación baby boomer, que son sus padres y un poquito más allá, empezaron con un 50%, una casa, check. Luego la generación X dijeron sí, pero con un 49%. Luego los otros dijeron sí, con un 44%. Y iba bajando, iba bajando. Cada vez era menos relevante tener una casa como símbolo de éxito. El 65% de todos los encuestados, mira, tremendo, coincidió. El 65% de todos los encuestados en el 2022 y 2023 en Estados Unidos dijeron que el sentirse feliz y realizados con su vida es una señal de éxito. Más allá de que si tenían casa, de que si tenían un buen trabajo. Para ellos eso fue secundario. Y esta encuesta que estamos haciendo aquí rápida lo confirma. Los que hicieron el análisis, los sociólogos, llegaron a dos conclusiones. La primera, la gente cada vez no quiere adquirir casas porque son caras. No son baratas. Eso es un facto. ¿Sí o no? Eso es un facto. Bacano, bien. Dijeron que por temas financieros, por eso la gente cada vez menos escoge comprar casa como algo de éxito, como un logro importante. Pero como segunda conclusión, llegaron a que las nuevas generaciones están postergando el matrimonio. Ya cada vez, como es menos importante casarse, ¿para qué voy a comprar casa? ¿Para quién? O sea, yo puedo vivir alquilado en donde sea, o puedo quedarme viviendo toda mi vida con mis papás. Entonces, hay una priorización por el deseo personal. Eso se llama individualismo. El individualismo como ideología de nuestros tiempos insiste en que es más importante tus deseos personales por encima de cualquier cosa. Entonces, si para mí no es importante casarme, ¿para qué voy a comprar una casa? ¿Para quién? ¿Para el perro? No. Mejor tengo el perro y ya, sin la casa. Y esto presenta unos problemas. Un sociólogo norteamericano nos hace una metáfora sobre por qué pasa esto. Y él dice que el hombre en la historia se encuentra en 4 momentos. El primero, en los inicios de la civilización, para el hombre era más importante la política, el participar de los eventos y de las cosas democráticas, la polis. Luego pasan los siglos y el hombre, para él empieza a ser más importante lo sagrado. Entonces coge fuerza la Iglesia Católica. Entonces empiezan los hombres a estar metidos en los monasterios. La Edad Media, la Reforma. Luego pasan los siglos, Revolución Industrial. El hombre ahora le importa es el capitalismo, acumular plata, hacer billete, empresas, industria. Es el hombre económico. Y luego nos encontramos hoy y él lo denomina como el hombre psicológico, porque le importa él nada más. Mi yo, mi bienestar, lo que me hace bien, lo que me hace sentir realizado. Ya ni siquiera tiene que ver con lo social. Me importa lo que la gente opine, es mi vida. Ese es el hombre psicológico de nuestra era. Y eso se llama individualismo. Entonces, ocurren 2 cosas para entender el individualismo, chicos. La primera es que el hombre desplaza lo sagrado, ya no le importa la fe. Ahora lo que le interesa es lo que sus deseos digan.
Ya ningún Dios, ningún cura, ningún pastor me puede decir a mí cómo me tengo que vestir yo. ¿Por qué? ¿O por qué me tengo que yo casar? Eso me corresponde a mí. Es lo que dice el individualismo. Y como segunda cosa, él reemplaza lo que la sociedad pueda decir por lo que él mismo pueda decir. Ya no le interesa si la gente lo ve mal porque no se ha casado. Ya no le importa si la gente lo ve mal porque ya no decide tener hijos y adoptar perros. Ya no le interesa eso. Porque lo que le importa es su propio bienestar. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Yo veré. Ok. Entonces, desde que tengo poquito tiempo, vamos a avanzar rápido. Podríamos definir el individualismo como una corriente de pensamiento que promueve la realización personal, la autonomía personal y las libertades. Pero esto tiene tres efectos y es en lo que me voy a centrar hoy. Tiene tres efectos en nosotros y sobre todo en nuestra fe, en tu espiritualidad, en cómo tú vienes aquí, en cómo te comportas en tu casa, en cómo planeas tus metas. La primera es que el individualismo distorsiona los principios bíblicos. El individualismo distorsiona los principios bíblicos. El individualismo tiene como prioridad atacar las instituciones sociales, es decir, el Estado, la iglesia y la familia. Es su objetivo principal, desintegrar, cuestionar las autoridades, porque ya nadie te puede gobernar, te gobiernas tú mismo. Y entonces aparece esta idea de que el individualismo empieza a promover cada vez más en los jóvenes, como dijimos ahorita, a postergar sus proyectos de familia. Todos sabemos que Dios es un Dios de familias, ¿verdad? Y para tener familia hay que casarse. Amén. Que hay casos de casos, pero bueno, eso, lo que la Escritura manda es que hay que casarnos. Por eso el proyecto matrimonial es un principio bíblico, que no es menos importante si usted tiene como meta comprar una casa. Ambas cosas son importantes y ambas cosas usted las puede conseguir. Pero el individualismo te dice no. Si tu prioridad es una casa, olvídate de casarte. ¿Para qué? Mira que te vas a endeudar. Después, ¿cómo vas a pagar esa boda o el matrimonio? Y para otro mandato bíblico, no solamente es tener familia, sino que la Biblia dice que tenemos que multiplicarnos. Eso es un mandato bíblico, es un principio. Y vemos cómo el individualismo empieza a atacar nuestra mente y aparecen ideas que distorsionan a la familia. Primero empezamos con el pet friendly. Entonces, los perros tienen que ser, los perros, los gatos, los chihuiros, las babillas, todas tienen que ser permitidos en todas partes. Está ahí, bacano, ¿verdad? Todo bien. Pero luego del pet friendly aparece el pet parenting. No lo habían escuchado, ¿verdad? Me informé en inglés y en español. El pet parenting es la tendencia de adoptar animales como parte de tu familia dentro de un concepto de humanización. Es decir, ya no es mi mascota, es literalmente mi hijo. Y lo llevamos al colegio. Sí, es real. Una vez estaba comiendo en una parte, vi cómo la persona bajaba el perro del carro y lo metía en un coche de bebé para cruzarlo. Y es una enfermedad mental. Eso fue lo que yo dije. Esa persona está enferma mentalmente. Llamen al CAR y captúrenla. Son maltrato animal. Literalmente, ¿qué está pasando aquí? Entonces, miren cómo vamos. Suena chistoso, pero es el individualismo.
que distorsionan la idea de familia. Amén. Quiero que lo entienda así. Yo sé que da risa, pero entiéndalo así. Y mire lo grave que es esto. Le voy a dar unas estadísticas de su país actuales. Colombia, hasta el 2023, de hace una década hasta el 2023, registró la tasa de no nacidos más baja de la historia en Colombia. Y usted dirá, pero caramba, si hubo tanto embarazo por ahí, usted se mete allá con el respeto de Brian, a la chinita y ese poco de peladitas embarazadas con 12 con... Brian, con la carpeta bajo el brazo. Y usted va a decir, ¿cómo que bajó la tasa? ¿Cómo es posible eso? Se reportó que por cada mujer hay máximo 2 hijos. Máximo 2 hijos. Cuando hace 60 años por una mujer eran 5 hijos. Aló. ¿Qué está pasando, niña? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el miedo? Entonces, muchas enseñanzas, poder en Jesús. Van a salir libres de aquí hoy. Entonces, esto es tan grave, chicos, que usted cree que tener hijos solamente es un proyecto personal. Se podría ver así. Pero Dios lo pensó también, que la decisión suya afecta a toda la sociedad. Los principales problemas de pensión en el mundo tienen que ver porque no hay contribuyentes. Y si no hay hijos, ¿quién va a contribuir? Usted se muere por el bollo y queda gente todavía que necesita que las pensiones se paguen. Eso está pasando en Colombia. Hace poco cerraron 2 colegios en Bogotá porque no había demanda. Imagínense ustedes. No había quien fuera a estudiar. No habían suficientemente niños para meterlos allí y los cerraron. Es un problema real. Segunda cosa, el individualismo se opone al propósito de Dios. Al propósito de Dios para tu vida. Porque una de las cosas que promueve las banderas del individualismo es que tú persigas tus propias metas. Que nadie te puede imponer hacia dónde ir o cómo ir. Y eso incluye a Dios. Eso incluye a Dios. Eso incluye a tus padres. Eso incluye a las autoridades. Atenta contra el propósito de Dios para ti. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes con nosotros? Amén. Entonces mire la mentira del individualismo. Tú tienes tus propios planes y son más importantes. Es lo que el individualismo te dice. Pero la Biblia dice que sus planes son de bien. Sus planes son de bien. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus pensamientos son superiores a los tuyos. Ese es el principio bíblico. No tus pensamientos. La Biblia enseña claramente de que no podemos ser sabios en nuestra propia ¿qué? Opinión. Enseña que engañoso es el corazón. Entonces, eso quiere decir que ese impulso de hacer lo que te da la gana, de ese impulso de decir, es que esa es mi vida, es que nadie se puede meter, es individualismo. Y te estás oponiendo al propósito de Dios en tu vida. Amén. Tercero y último efecto. El individualismo te vende una falsa espiritualidad. Una falsa espiritualidad. Él se empeña en mostrarte que nuestra fe es algo personal. Hay un dicho que dice que todas las religiones llevan a Dios. ¿Eso qué es? Individualismo. Él te enseña y te dice que ningún pastor tiene que decirte cómo orar, si tú lo puedes hacer. Él te enseña y te dice que tú no tienes por qué rendirle cuenta a ningún líder espiritual. ¿Para qué? Si es tu fe, son tus creencias. Nadie tiene que decirte cómo creer ni por qué creer. Es lo que tú vivas. Es lo que el individualismo dice. Y eso tiene a mucha gente fría espiritualmente. Porque se alejan de las iglesias, porque han creído incluso
que no es importante congregarse. ¿Para qué si yo sé orar? Yo puedo orar en mi casa. ¿Para qué si yo sé leer la Biblia? Yo no necesito de ningún culto ni ningún maestro, yo sé leerla. ¿Para qué? Eso es lo que dice el individualismo. Ante estos tres efectos, que es, número uno, distorsionar los principios de Dios. Número dos, oponerse al propósito de Dios para tu vida. Y número tres, la falsa espiritualidad. Yo quiero darte un consejo hoy. ¿Sabes cómo puedes contrarrestar esto? Con una fe vigente. Con una fe entendida en los tiempos. Con una fe renovada. Por eso es que el apóstol Pablo no se equivocó en el libro de Romanos cuando decía: renueven vuestros pensamientos y no se conformen a las corrientes de los príncipes de este siglo. El evangelio siempre será vigente. El evangelio siempre será actual. El evangelio tiene todas las respuestas para cada época, para cada momento. Dice la escritura de que cielo y tierra pasarán, pero su palabra, ¿qué? No pasará. Sigue siendo vigente y es la fe que Dios quiere darte hoy. Vamos puntualmente a Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 14, la parte B, que dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Diga conmigo: fuerte. Número uno, fuertes. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. En la cultura se nos ha querido vender que somos la generación de cristal, que cualquier cosa nos quiebra, que cualquier cosa nos tumba. Déjeme decirle algo: no acepte esas cosas. Usted no es de cristal, usted es un hijo de Dios. Usted no es de cristal, usted es un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Eso es lo que Dios ha puesto en ti. Esa es la fuerza. Mientras el mundo te dice: tú eres de cristal, tú no soportas eso, ustedes no sirven para esto, ustedes no pueden hacer aquello, el apóstol Juan le dice: jóvenes, ustedes son fuertes. Esa es la identidad que Dios tiene para nosotros: ser fuertes. A Dios le importa tu juventud. No importa dónde tú hayas nacido. No importa las oportunidades que tú hayas tenido. Dios te hizo fuerte y con un propósito. Nada te podrá quebrar porque Dios te da las fuerzas. No hay situación, no hay crisis familiar, no hay nada que pueda quebrarte porque Dios te da las fuerzas. Dios te hizo fuerte. Cuando vengan los momentos de quiebre, porque van a llegar, piensa en la fortaleza que Dios te ha dado. Tú no eres joven porque sí. Dios te ha dotado de características que tiene tu juventud, la etapa que estás viviendo ahora. Y una de esas es la fortaleza, la resiliencia. Tú no eres de cristal. Tú eres un hijo de Dios. El mismo que le dijo a los jóvenes, es decir, Juan, que son fuertes, también un día Jesús le dijo a Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrás aflicción. Vendrán momentos de fuego donde serás probado. Pero hay una esperanza. No solamente Jesús dice: van a tener paz, sino que les dice: ya yo vencí, ya yo me la sé. No hay nada que temer. No hay nada por qué echar hacia atrás, porque yo he vencido al mundo. Cuando venga el momento de quiebre, recuerda que el que venció al mundo
Es el mismo que te da la fuerza para que venzas lo que ha de venir. Pero debemos tener la convicción que la victoria de Cristo es nuestra mayor ancla de fe. Tu fe no tiene que estar en cuántas cosas tú hoy superaste. Porque el día que no la superes otra vez, ese día tu fe cae. Tu fe no puede estar en lo que tu familia ha logrado para ti. Tu fe no puede estar en la herencia que el abuelo que ya está como más para acá y más para allá. No, Señor. Tu fe tiene que estar en la victoria de Cristo. Y esa victoria es la cruz del Calvario. Esa victoria es el sacrificio eterno. Esa es la victoria de Cristo para ti. Y ahí tiene que estar tu fe. En que Jesús murió por ti. Para tu salvación, para tu redención, para tu santificación. Incluso para los planes que Él tiene para ti en esta tierra. Él lo pagó todo. ¿Cuántos lo creen? Lo pagó todo. Segundo, Juan también les dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Les habló que son fuertes y ahora les dice, pilas, que también la palabra que ya saben permanece en ustedes. Igual que nosotros hoy, el apóstol Juan también enfrentó momentos donde sus jóvenes estaban expuestos a ideologías. Ante una crisis de principios, pero él les recuerda que la palabra de Dios en ellos, y lo dice más adelante, Primera de Juan 2:21, le recuerda el apóstol Juan y les dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hoy yo voy a orar para que el Espíritu Santo de Dios te confronte. Porque hay verdades que están dormidas. Hay fundamentos, hay principios que están dormidos. Y a veces los tiene que sacudir para que despiertes del enfriamiento espiritual. Para que estés más fino a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Juan hace énfasis en eso con la intención que recuerden dónde están sus raíces. Porque ellos no eran jóvenes cualquiera. Mire, a veces nos perdemos porque olvidamos nuestras raíces. A veces nos perdemos en la fe porque olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Olvidamos cuáles son los principios de Dios. Olvidamos cuál es el plan de Dios. Olvidamos dónde nos ha puesto el Señor. Olvidamos las promesas que Dios nos ha dado. Esas raíces, cuando se olvidan, te hacen que te pierdas. Y crees cualquier cosa. Y crees que eres de cristal. Y crees que no puedes salir adelante. Y crees que naciste en la peor familia del mundo. Y crees que no te vas a casar nunca. Y crees que cuando tengas hijos no vas a poder pagar ni una universidad. Le confieso que no sé, porque yo digo que eso fue un ataque espiritual, pero hace unos meses a mí se me vino ese pensamiento y le decía, yo sí voy a dar para pagar una universidad. Y me decía, son caras, les cuento, son caras. Y me entró esa angustia y decía, Dios mío, ¿será que yo sí voy a poder con eso? Bueno, será, sé yo, el SENA, porque no hay para más. Con el respeto a los que se graduaron en el SENA. Y eso empezó a invadir mi corazón. Y yo decía, Dios mío, ¿será que yo sí voy a tener hijos para pagar universidad? Eso está muy caro, no sé qué tal. Yo no tengo ni hijo, no tengo ni novia. Y estoy pensando en eso. Son opresiones ideológicas. Son opresiones espirituales que vienen a atacar. Yo no sé por qué empecé a pensar en esas cosas. Y era una angustia que tenía el Señor. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me estoy desenfocando? Y así nos pasa. Cuando la palabra de Dios llega y no permanece, es fácil mover nuestros principios.
Escuche esto, la permanencia preserva los principios. Las personas que no son constantes en sus procesos en Dios, la gente que no es constante en su caminar de fe. Y cuando hablo de constancia, no quiere decir que usted no tiene derecho a equivocarse. Cuando hablo de constancia, quiero decir que aunque usted se caiga, usted no renuncia. Que aunque usted sienta que la cosa va peor, usted no renuncia. Eso es constancia. Pero cuando no somos constantes, sino que en cualquier cosa renunciamos y dejamos todo tirado, la palabra de Dios no permanece. No permanece, no se preserva. Hay que tener cuidado con eso. Número 3, último punto. El apóstol Juan, más adelante, en el mismo capítulo 2, en el verso 20, le dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, que conocéis todas las cosas. Fuerza, palabra y unción son las 3 cosas que te hacen tener una fe vigente. Fuerza, palabra y unción. Mucha de la intención que tiene el apóstol Juan con este consejo para los jóvenes es que recuerden que ellos tienen un conocimiento y una experiencia. Ellos ya habían vivido el poder de Dios. Juan no solo les afirma que son fuertes y que la palabra está en ellos, sino que también les dice: hey, ustedes portan la unción del Santo. Y cuando la Biblia, específicamente aquí, en este verso, en el verso 20, cuando se refiere a la palabra unción, está hablando de la unción que reposaba en el Pentecostés en los creyentes. Es una unción de poder. Amén. Una unción de poder. Y esa es la unción a la que el apóstol Juan les dice: ustedes tenéis la unción del Santo. Les digo una cosa: de nada sirve tu fuerza y la palabra que Dios ha puesto en ti si no tienes unción. No sirve de nada. Porque la unción es la que trae poder. La unción es la que te puede avivar para que tu fuerza y la palabra que Dios ha puesto en ti pueda despertarte. La unción es lo que provocará que las influencias ideológicas de este mundo pierdan poder sobre tu vida. Y déjeme decirle algo: hay cosas que solo la manifestación plena del poder de Dios pueden hacer. Hay cosas en donde la palabra que Dios ha puesto en ti a veces no es suficiente. Y solo la unción del Santo puede cambiar las cosas. Solo la unción de Cristo puede cambiar las cosas. Cuando Juan escribe, había mucha confusión dentro de la iglesia primitiva. Y por eso les dice, y con esto ahora sí ya voy cerrando: os he escrito sobre los que os engañan. Verso 26 y 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción trae poder para entendimiento y poder para permanecer en lo verdadero. Ven, por favor. Voy a hacer algo que quiero que usted lo entienda de esta forma. A veces somos inconscientes de la capacidad que tiene la cultura de debilitar nuestra fe. Y a veces le echamos la culpa a Dios. A veces creemos que es que lo que pasa es que yo nací aquí, Willy, y aquí en la casa nadie ha comprado casa nunca. Todos hemos vivido alquilados siempre. Y bueno, yo hice un técnico y no espero más. Y nos conformamos con eso.
Porque no hemos entendido de que la cultura permea y oprime incluso tu fe, la forma en cómo vives tu espiritualidad. Y hay modelos de pensamiento que parecen inofensivos, que parecen cotidianos, que hemos normalizado, pero que están influenciados por las ideologías de este mundo. Y cuando yo oraba, el Señor me hablaba acerca de opresiones ideológicas. Hay gente que está cautiva en su mente, en su manera de pensar. Número uno, porque la realidad en la que vive lo ha influenciado tanto que le cuesta llegar a creer las promesas de Dios. Ha visto tantas cosas que dicen, de pronto me va bien, de pronto no. Y te has acostumbrado a vivir de cierta manera que el enemigo te puede oprimir con cosas como me gusta mi libertad. ¿Para qué me voy a comprometer con alguien? Me gusta estar soltero. Me gusta pasar la chévere, la plata me rinde, ahorro, viajo. ¿Para qué? Luego aparecen otros pensamientos como no me gustan las ataduras. ¿Para qué me voy a comprometer? ¿Para qué voy a poner yo a andar sacando créditos? Eso es lo que trae es deuda, ruina. Son modelos de pensamiento. ¿Para qué voy a tener familia? Luego aparecen modelos de pensamiento como no me gusta tener que darle cuentas a nadie de lo que hago. Y eso empieza a oprimirte. Y eso empieza a enfriar tu fe. Porque entonces nos enfrentamos a situaciones donde hay gente que le cuesta pedir ayuda. Eso es individualismo. Porque a veces trasciende la timidez y te oprime y te alejas de la gente. Vives una fe aislada porque es que te cuesta confesar, es que te cuesta pedir que alguien te pueda ayudar porque no te gusta rendirle cuentas a la gente. También aparecen pensamientos, que este es muy común. No me gustan las deudas y por eso no planifico. Y por eso vivo el día a día. Vea, ¿cuántos padres hay hoy aquí? Papás. ¿Cuántos hay? ¿Dos? Ok, listo. Les hago una pregunta. ¿Tienen casa propia? ¿Fue fácil comprarla? ¿Les costó? Vivimos en una cultura del facilismo. Y hemos preferido decir, no me quiero endeudar, pero entonces entras en una condición de conformismo. Las cosas se consiguen con esfuerzo. Si Dios te da la oportunidad de que accedas a un crédito, ¿tú crees que Dios no te va a dar para que tú pagues ese crédito? Pregúntale a tus papás cómo empezaron. Pregúntales. Porque quizás tú todo lo que hoy tienes dices, no, esto es normal, esto es lo que yo me merezco porque es que yo no pedí nacer. Esa es la excusa que ahora tienen. ¿Yo acaso te dije que me parieras? Qué atrevimiento, ¿ah? Yo no pedí que me trajeras a este mundo. ¿Para qué? Ahora te aguantas. Me tienes que dar casa, me tienes que dar para viajar, me tienes que traer en el mejor colegio, mejor dicho, se merecen todo. Eso es individualismo. Eso es individualismo. Y por último, tener hijos es una responsabilidad muy alta. Prefiero vivir relajado. Pregúntenle a sus papás si fue fácil tenerlos a ustedes. Cabezones, malagradecidos, hipócritas.
Pregúntenles si fue fácil. Nos llenamos de excusas que terminan oprimiendo nuestra vida, que terminan matando nuestros sueños, que terminan enterrando las promesas que Dios tiene para ti. Tienes que despertar. Tienes que salir de la zona de confort. Las ideologías no pueden llevarte a una condición de opresión y de adormecimiento espiritual. Dios no necesita, escucha esto, Dios no necesita que tú tengas el mejor sueldo para darte una casa. Y quiero que esto se entienda bien. Ahora usted no va a estar por ahí loco haciendo préstamos. No, cuidado. A lo que le quiero decir es que usted tiene un Dios que todo lo puede. Usted tiene un Dios que todo lo hace. No se limite en soñar. No se limite en planificar. No se limite en consultar. No se limite en soñar. Dios lo hace y lo puede hacer. Amén. Quiero que te pongas en pie. Opresión ideológica. Hay pensamientos que cauterizan tu fe. Hay pensamientos que cautivan tu fe. Hay pensamientos que están condicionando tu forma de ver y de creer en Dios. Hay pensamientos hoy que tú tienes que quizás no eras consciente, pero hoy Dios ya te los está mostrando y parecen inofensivos y parecen, no, lo que pasa es que así piensa nuestra generación. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque hay una verdad mayor y es la palabra de Dios. Su palabra es mayor. Amén. Cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, tú estás en este lugar, Señor. Tú has venido a este lugar, Dios. No te desconcentres. Quiero que pienses en las cosas que has permitido filtrar. Porque a veces en las conversaciones que tienes en tu casa, con los de tu edad, con tus mejores amigos, con tu grupo, se escapan estos pensamientos. Y te llena el temor. Te llena el temor. Y empiezas a aceptar cosas que las ideologías de este mundo implantan, que van en contra del propósito de Dios. Sí, el mundo en el que vivimos no es fácil. Nunca lo ha sido. Nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Pero los principios de Dios siempre han estado allí para sustentar la humanidad, para sustentar tu vida, para sustentar el propósito que Dios tiene contigo. Por eso te tienes que convencer de que no hay ninguna corriente de pensamiento, gobierne la izquierda, gobierne la derecha, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Hayan crisis económicas o no, Dios sigue siendo Dios. Hay depravación moral, Dios sigue siendo Dios. El propósito de Dios contigo sigue vigente. No ha caducado. El propósito de Dios para tu vida sigue vigente. Sigue contando las horas, sigue contando los minutos. Está vigente el propósito de Dios para ti. Lo que Dios quiere hacer contigo no está condicionado a la familia a la que perteneces, no está condicionado a la educación que has recibido. No. El propósito de Dios para tu vida sigue vigente. No tiene que ver con que en 5 generaciones nadie ha comprado una casa en tu familia. El propósito de Dios sigue vigente.
sigue vigente para ti, para los tuyos. Fuerza, palabra y unción. Hoy el Señor los va a equipar. Y quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado a aquellos que sienten que la fuerza les ha faltado, que sienten que intentan avanzar, que intentan recomponerse, pero como que hay algo que no los deja coger impulso. Sienten que su fe hoy es débil, que aunque les han dado palabra, que aunque han orado por ellos, sienten que no pueden alzar la cabeza, porque la fe se ha debilitado. La fe se ha debilitado. Un segundo llamado para aquellos que sienten que la palabra de Dios ha escaseado en su vida, que abren la Biblia y es como si leyeran cualquier cosa, que abren la Biblia y es como si se encontraran con una pared, con un bloque. Sienten que no entienden nada, que en algún momento leían la palabra y fluían en ella y veían a Dios, cómo Dios les hablaba, y hoy se encuentran con una realidad donde la fe les ha faltado, y abren la escritura y es como si nada se entendiera. Hago un tercer y último llamado. Aquellos, oh Espíritu Santo de Dios, aquellos que necesitan unción, porque me dicen: Will, yo me siento fuerte, yo me he flaqueado en mi fe, yo estoy orando, yo leo la escritura, yo crezco en eso, pero a veces siento como si algo me faltara. A veces siento como que si cuando quiero creer en esa promesa, veo como que no se va a cumplir. Te hace falta unción para creer. Te hace falta unción para creer. Te hace falta la unción del Santo. La unción del Santo. La unción del Santo que quema los yugos. Oh Espíritu de Dios. Ven Espíritu. Oh Espíritu. Ven 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 Espíritu. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.